Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? Soy el biólogo Rafael Vega Gasós. Trabajo como analista técnico aquí en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz. Y hoy vengo a traerles el tema del manejo de los residuos. Así que sin más que demorarnos, comencemos. Muy bien. ¿Qué problemática estamos atendiendo? Básicamente lo que es la contaminación. A su vez, ¿qué es la contaminación? Tenemos una primera definición que es básicamente la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que causa un desequilibrio en el mismo ambiente, un desequilibrio ecológico. Esta primera definición viene por default en la ley, en la LIGEPA. No obstante, aquí viene este factor que se llama contaminante. ¿Qué son los contaminantes? Los contaminantes pueden ser tanto partículas físicas como sustancias químicas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, causar esta misma alteración. Generalmente es una alteración negativa en el ambiente. ¿Dónde afecta la contaminación? Como les mencionaba, además de sustancias químicas, también hay partículas físicas, es decir, el sonido y la luz, que en exceso pueden ocasionar un desequilibrio en la estructura, en cómo está compuesto el ambiente. Sin embargo, lo que podemos ver, visualizar, dónde afecta la contaminación es en tres tipos. Tres tipos que de hecho ya nosotros tenemos bien comprendidos, más las personas que viven en grandes ciudades. Por ejemplo, lo que son la contaminación atmosférica o del aire, la contaminación en los suelos y la contaminación del agua hídrica o de los cuerpos de agua. ¿Qué origina la contaminación del suelo y en los cuerpos de agua? Muy bien, básicamente en los suelos se suele contaminar más con residuos sólidos. Básicamente son los desechos orgánicos, el papel y el cartón, plásticos, metales, vidrio, telas, etc. Y residuos líquidos que vienen también a contaminar básicamente lo que son los cuerpos de agua, aunque en los mismos cuerpos de agua se encuentran también los residuos sólidos. En fin, los residuos líquidos, ¿qué son? Las aguas residuales urbanas, las aguas residuales de las industrias, que suelen ser más complejas en su composición, y las filtraciones de agroquímicos al subsuelo. Esto por un mal manejo de la agricultura. Pero antes, ¿cómo nosotros definimos a la basura? Bueno, se le denomina basura a cualquier desperdicio, desecho, material no deseado o inservible que tiramos en una bolsa o cesto. Básicamente son nuestros desechos, pero sin un criterio de separación. Entonces, no son un sinónimo. Basura y residuo no lo son. Entonces, ¿en qué se diferencia del concepto de residuo? Básicamente, la basura se encuentra revuelta y un residuo se ha separado. Ya tiene un criterio para darle, pues, una separación o para darle un tratamiento y disposición final. Entonces, de forma pragmática, ¿qué es un residuo? Bueno, es cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, básicamente en los procesos, cuya calidad no permite usarlo nuevamente en el mismo proceso que se generó. Y tenemos como un dato, que la generación anual de residuos en México, solo en el año de 2017, fue de alrededor de 102.895 toneladas al día. Esto generado al día.
¿A qué equivale? Básicamente a lo que son 9.350 camiones diarios de basura. También otro dato que tenemos, esta vez yendo un poco más a la región continental, es el criterio de lo producido per cápita al día. Es decir, una persona, ¿cuánto produce en promedio al día? Desafortunadamente, nuestro país genera lo que es la mayor cantidad de residuos al día y lo sigue lo que es el país de Chile, Argentina, República Dominicana y Brasil, de la región de Sudamérica. La generación anual de residuos en México, básicamente tenemos que los residuos colectados son un 83.9% de los residuos que son generados, 9.6 son reciclados y el 6.5 puede decirse que ya tienen un poco de desconocimiento de dónde se quedan, aunque básicamente es lo que se estima que es lo que se dispone en el ambiente. Un dato también que tenemos es que promedio de residuos que genera una persona por día, esto es datos del Banco Mundial, un habitante genera alrededor de 900 gramos diarios, mientras que de esta subdivisión vienen otros dos rubros, porque no es lo mismo la cantidad de residuos que genera una persona que vive en una zona rural una persona que vive en una zona metropolitana o de gran urbe. La persona que vive en las zonas rurales genera mucho menos del promedio, aproximadamente 400 gramos diarios, mientras que una persona que vive en zonas metropolitanas pues tiende a generar mucho más, lo que son 1.5 kilogramos por habitante. Muy bien, volviendo al panorama nacional, las entidades federativas con mayor proporción de recolección de basura en el año de 2014, la entidad que más generó fue la Ciudad de México, con un 16%. La Ciudad de México podrá parecer pequeña, muy pequeña en comparación a la extensión territorial de los otros estados, pero también conocemos que tienen una gran densidad poblacional. Es por ello que generan bastante de residuos al año. Tenemos en otro rubro al Estado de México, que también es una zona un poco extensa y es una zona también densa, con un 13% de lo que se genera a nivel nacional. Jalisco con un 7%, Veracruz un 6%, Puebla con un 4%, mientras que el resto de las entidades genera lo que es el otro 50%. Específicamente en el estado de Veracruz son generados más de 6,000 toneladas diarias de residuos. Muy bien, teniendo un ejemplo básicamente de lo que es la generación de residuos en una zona urbana, específicamente de la región capital de nuestro estado de Veracruz, Jalapa, y la generación de residuos es alrededor de aproximadamente 450 toneladas de residuos al día. ¿Cómo se clasifican los residuos? Ahora sí, ya entrando en tema, tenemos un primer criterio. Por su biodegradabilidad en orgánicos e inorgánicos, el cual es un criterio que ya muchos tenemos aprendidos y está muy bien porque es una forma de iniciar, de inducirnos a estas prácticas. Sin embargo, hay otros criterios que también es de mencionar en esta exposición porque nos van a ayudar a consolidar estas mismas prácticas de separación. Los cuales son en 3 categorías, básicamente por la fuente de origen, por la composición y por su manejo. Muy bien, por la fuente de origen. Como dice su nombre, es de dónde se originan, de dónde salen estos residuos para su recolección.
Tenemos en la primera categoría que los residuos domiciliarios forman pues parte de nuestro día, ya que salen de las casas habitación y en general suelen ser residuos sólidos urbanos, un concepto que veremos más adelante. Residuos municipales, que suelen ser una combinación de estos sólidos urbanos más otros de manejo especial. Los residuos sólidos y líquidos industriales, los cuales también suelen ser de mayor complejidad. Aquí los sólidos urbanos ya no entran mucho, sin embargo, estos tienen ya un tipo de tratamiento específico. Los residuos hospitalarios, que también suelen ser de manejo especial, y residuos de construcción por su composición. Muy bien, como les mencionaba, por su composición es la biodegradabilidad que utilizamos en esta exposición, pero en mayor detalle, de acuerdo a la composición pues, de cada material. Tenemos entonces a dos rubros, el orgánico y el inorgánico. Sin embargo, como pueden ver en este esquema, también se pueden desglosar estos rubros. ¿Por qué? Porque en la misma casilla de inorgánico podemos englobar a lo que son plásticos, a lo que son metales, vidrios, incluso textiles de origen no orgánico. Mientras que los orgánicos pueden ser desechos alimentarios, como pueden ser derivados de la celulosa, como lo son el papel y la madera. Y por su manejo, que de hecho este es uno de los que nos vamos a basar bastante en esta exposición. ¿Por qué? Bueno, porque nos da tres rubros específicos. Residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Estos vienen dispuestos y descritos en la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos. ¿Qué son los residuos sólidos urbanos? Bueno, son residuos que suelen salir de las casas habitación y que generalmente están compuestos de uno o dos materiales distintos. Es decir, lo que nosotros conocemos como PET, como plásticos simples, una botella plástica de PET está conformado en su gran mayoría de ese mismo material, lo que va a ser un residuo sólido urbano, a excepción de la tapa. Los desechos orgánicos, que la gran mayoría suelen descomponerse de la misma forma. Los residuos como lo son también los textiles de origen orgánico o inorgánico, los metales, los vidrios, etc. Y bueno, pueden observar que ahora tenemos lo que es una gráfica de lo que la composición de los residuos sólidos urbanos en México, y tenemos que el 53% de esto son desechos orgánicos. Y esto es un dato que me gustaría que se guardaran bastante bien, porque lo vamos a ver más adelante. Y el segundo dato es que el 4% son desechos plásticos. Muy bien. Entrando en el segundo rubro, que son los residuos de manejo especial, son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos. Se pueden dar cuenta que es básicamente un descarte de las otras dos rubros. Esto nos da una idea introductoria, pero básicamente, ¿qué son los residuos de manejo especial? Bueno, son residuos que básicamente están compuestos de una gran variedad de materiales. Por ejemplo, podemos considerar a residuos de manejo especial de una forma muy fácil a los equipos electrónicos como las computadoras o televisores o electrodomésticos. ¿Por qué? Porque este tipo de equipos tanto viene con una gran variedad de plásticos como viene con una gran variedad de metales, de circuitos, incluso de vidrio, lo que no podría encasillarse como un sólido urbano como tal. Es por ello que se separan aparte. Sin embargo, no es el único criterio que se utiliza para definir a los residuos de manejo especial, y es que otros de los residuos que pueden considerarse también
de manejo especial son los sólidos urbanos, siempre que sean donados en volúmenes un tanto masivos. Por ejemplo, cuando se va a una campaña de donación de manejo especial y llevan un gran volumen de unicel, lo cual el unicel es un plástico de una sola composición, podría considerarse por sí solo un sólido urbano, pero ya cuando se hace en forma masiva es cuando ya se puede decir que es de manejo especial. El aceite de cocina, también esto no puede pasar de largo porque no es un sólido ni siquiera urbano. Está entre el espectro en ser un sólido de manejo especial y un sólido de un residuo, perdón, de manejo peligroso. Y la donación masiva también de pilas electrónicas. Muy bien, entramos al tercer nivel, el cual son los residuos peligrosos. ¿Cuáles son? Como dice el nombre. Bueno, son cuya composición pueden causar daños a la salud o al ambiente. Estos residuos pues se clasifican según su actividad y se definen como aquellos que poseen al menos una de las siguientes siglas, lo cual es la sigla CRETIP, y es corrosivos, que son reactivos, son explosivos, tóxicos, inflamables o biológicos infecciosos. Muy bien. ¿Qué son los residuos peligrosos corrosivos? Básicamente, cuyos componentes pueden irritar y destruir tejidos vivos. ¿Qué es lo que tenemos? Un ejemplo muy claro, los ácidos. Lo que son el ácido muriático, lo que es el ácido de las baterías en descomposición, lo que es incluso el cloro en grandes concentraciones, etcétera. También tenemos los residuos reactivos, lo cual también, como dice su nombre, son los que reaccionan en consecuencia de la presencia de otro compuesto y se mezclan generando gases o vapores tóxicos. Básicamente lo que conocemos como sosa cáustica y lejía. Los residuos explosivos, los cuales también, como dice su nombre, generan una reacción química que es detonante o explosiva. Los residuos tóxicos son aquellos que al ser ingeridos o inhalados, pues pueden generar la muerte, lesiones graves o afectaciones perjudiciales para la salud, tanto para nuestra salud como seres humanos, como alteraciones en el mismo ambiente si son dispuestas ahí. Los residuos inflamables son aquellos que en contacto con el oxígeno de una chispa, pues pueden arder generando fuego. Básicamente lo que conocemos nosotros como una gran variedad de combustibles, y aquí podría entrar el aceite de cocina mal almacenado. Podría ya considerarse un residuo peligroso. Y por último tenemos a los biológicos infecciosos. Son aquellos que contienen agentes patógenos, como lo son bacterias, parásitos, virus y hongos que puedan causar enfermedades en nosotros, los seres humanos, tanto también pueden causar alteraciones en la salud de la fauna doméstica, en la fauna nativa, etc. Muy bien, ¿recuerdan el 4% de lo generado por esa pequeña gráfica que teníamos? El 4% del 100 es el plástico y actualmente tenemos una batalla con el plástico porque suele ser una gran problemática si solo se considera que es el 4% de lo generado. Bueno, básicamente porque su degradabilidad no permite que se puedan acumular en grandes y masivas cantidades. Por ejemplo, tenemos que desde el boom de los plásticos en el año de 1950 hasta la actualidad, esta producción solo ha ido acelerándose y acelerándose, aumentando la misma curva de acumulación. Esto no nos damos cuenta hasta de recientes décadas que estas alteraciones ya están presentes tanto en nuestro entorno citadino rural y, por supuesto, en el ambiente, en los ambientes terrestres y en los ambientes acuáticos. En los acuáticos incluso suele ser un poco más grave la situación,
ya que muchos de estos tipos de residuos plásticos terminan con la vida de muchas especies acuáticas marinas. Cada año se filtran, de hecho, 13 millones de toneladas de plástico a los océanos. De esto viene una estadística que es el 80% que proviene de los continentes y el 20% restante de actividades en el océano, lo cual se puede inferir que obviamente son actividades como la pesca. Y esto es, aunque es un 20%, también es muy importante considerarlo porque a veces lo que se dispone y lo que se deja en los océanos por las actividades pesqueras son las mismas redes de pesca, las cuales quedan activas en el lecho marino o en la zona más superficial y pues siguen funcionando, siguen atrapando fauna y la cual suele morir atrapada. También tenemos que se disponen de 5 islas de plástico, las denominadas islas de plástico. ¿Y qué son? Obviamente, pues no son islas naturales, son conformaciones de grandes plásticos derivadas de estos desechos, las cuales flotan en lo que son 5 océanos del mundo y están ahí y forman ya este paradigma de lo que es el plástico en el mundo. Muy bien, para los tipos de plástico y su manejo, esto ya vamos a entrar en terreno de la separación y esto es muy importante que lo sepan porque como les mencionaba, no solo es decir, esto es un plástico y se va a separar donde van los plásticos, podemos ir incluso más allá y esto solamente puede resultar en un beneficio tanto para las plantas que se dedican al reciclaje, como tanto para el medio ambiente. Muy bien. Muy bien. Tenemos al primer punto, que es el PET, el famoso PET, que es el tereftalato de polietileno. Y tenemos un signo, que es el número 1. ¿Por qué número 1? Bueno, es el criterio que se le ha dado a este tipo de plástico para clasificarse. Algunas personas se confunden un poco y piensan que los números que van en los plásticos es el número de veces que se ha reciclado ese material, lo cual no es así. Es una clasificación que ya se ha dado en base a los criterios de degradación. En este caso, el PET es transparente, es suave y es deformable. Todos lo conocemos, todos hemos convivido con él, todos lo hemos consumido, pues en lo que son las botellas plásticas, etc. Su periodo de degradación es de alrededor de 100 a 600 años. Muy bien. El número 2 es HDPE o polietileno de alta densidad. ¿Qué es el polietileno de alta densidad? Bueno, es un material bueno, con muy buena solidez y con gran resistencia al impacto. Es un plástico duro. Y su periodo de degradación va alrededor de 150 años. ¿Qué es lo que podemos encontrar nosotros como HDPE? Bueno, lo que son básicamente algunos recipientes donde se almacena el jugo que se produce por la industria y también lo que son los detergentes, los envases de detergentes. En el número 3 tenemos al famoso también PVC, vinílicos, que obviamente se utiliza para lo que son las actividades de fontanería y tiene una rigidez alta y es bastante resistente ya que tiene un fin en común. Su periodo de degradación es de alrededor de 100 a 600 años. Recuerden, el PVC es el número 3. Como número 4 tenemos a un polietileno más, pero esta vez de baja densidad. Y básicamente, ¿qué es lo que podemos nosotros poner de ejemplo para este LDP? Lo que son las bolsas plásticas. Las bolsas plásticas que tanto utilizamos nosotros para hacer el súper o que tenemos para algún fin, bueno, son polietilenos de baja densidad. A gran diferencia de lo que son los de alta densidad, estos son muy maleables, son deformables y son muy delgados. Su periodo de degradación va de más de los 150 años.
Recuerden, el LDPE es el número 4. Como número 5 tenemos a los polipropilenos, los cuales tienen ya una rigidez media, ya es un asunto un tanto medio, y también son algo quebradizos. Su degradación va de los 100 a los 1000 años. Este es el número 5. El número 6, y es el PS o el poliestireno. Es básicamente lo que conocemos nosotros como el unicel, pero los poliestirenos también se utilizan para poder fabricar otro tipo de productos. También hemos visto en las tiendas lo que son los famosos vasos rojos de fiesta. Estos son poliestirenos. Algunas bandejas en las que se almacena comida en los supermercados también son poliestirenos. Este es el número 6 y tienen una degradación de 100 a 1000 años. Y por último, tenemos una combinación a los faltantes que ya sería un poco más difícil clasificar, y son otros, con el número 7. Son restos de resinas, de plásticos o mezclas. Estos plásticos difícilmente se consideran para el reciclaje y pues sí, como son una combinación de varias cosas, pues tienen una gradación variada. Muy bien, dejando de lado un poco el tema de la separación, ¿cuál es la disposición final de los residuos? Tenemos 3 posibles escenarios. Uno es el tiradero a cielo abierto, otro los métodos de incineración y otro los rellenos sanitarios. ¿Qué son los tiraderos de cielo abierto? Bueno, esto hay que dejarlo muy en claro porque son sitios de disposición final de residuos sólidos que no fueron planeados técnicamente y por lo tanto son ilícitos. Es decir, cuando vemos un basurero a cielo abierto, no está administrado para que sea un sitio de disposición final oficial por las autoridades. Esto es porque, bueno, tiene varias consecuencias en el ambiente, atrae a fauna nociva, etc. El segundo método es la incineración. La incineración, en sí, el método no es solamente el acto de incinerar, ya que algunas personas consideran que están haciendo un bien al quemar la basura, al destruirla de esta forma, pero con métodos caseros, es decir, en un patio de casa, una zona segura, donde se prenda fuego a la basura, lo cual puede ser incluso más perjudicial que dejándolo en un tiradero a cielo abierto. El método de incineración práctico es en el que se utilizan grandes hornos especializados para la destrucción casi definitiva de los residuos, es decir, donde se puede hacer un control y almacenamiento de los gases que suelen dejar este tipo de residuos. Por último, ¿qué es el relleno sanitario? El relleno sanitario ya no es un sitio de destrucción, es un sitio de disposición final, al igual que los vertederos. Y de hecho también se utilizan en varias zonas alejadas a las poblaciones. Pero aquí hay un criterio que es bastante significativo para diferenciar lo que es el impacto de un vertedero a un relleno sanitario. En primera ocasión, los rellenos sanitarios son formas válidas y oficiales donde se puede disponer la basura, donde los ayuntamientos en su cargo de función pública pueden ahí disponer la basura, los desechos, etc. ¿Por qué? Porque los rellenos sanitarios son sitios planeados, son obras de ingeniería planeada en el que le va a dar un confinamiento a estos desechos. Y no es solamente tener un sitio excavado y poder disponer, ¿no? ¿Por qué? Porque los desechos, tanto orgánicos e inorgánicos, pues pueden ocasionar algunas reacciones. En su mayoría, los desechos orgánicos. Entonces, aquí se busca la planeación, se busca que se ocupe bien el espacio en estos rellenos sanitarios, por lo cual, como pueden observar en las imágenes, hay muchos módulos de planeación, de estrategia, que se conforman los rellenos sanitarios. Algunos son los módulos de confinamiento, donde se van a ir los mismos desechos, y algunos también
tienen algunos extractores. Les comentaba que los desechos orgánicos pues se suelen descomponer de forma bastante fácil, lo cual va a ocasionar lo que se llama comúnmente como lixiviados. Esto puede ocasionar reacciones en contacto no solo con otros desechos orgánicos, sino también con otros desechos inorgánicos de naturaleza peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca el control a partir de estos módulos. Por eso hay extractores de lixiviados que intentan desacelerar este proceso, intentan extraerlo, y también hay extractores de gases y vapores, lo cual tienen el mismo fin. Muy bien, ahora que hemos conocido un poco de los residuos de manejo, del manejo que se le da a los residuos a sus tres niveles, bueno, vamos a ver cómo podemos empezar si queremos separar nuestros residuos. Para ello tenemos lo que denomino filtros. Un primer filtro es, tenemos nosotros, quizás en nuestra casa, vemos nuestro cubilete de basura. Muy bien, ¿qué vemos ahí? Vemos residuos sólidos urbanos, o sea, desechos orgánicos, vemos papel, quizás algunas latas, vemos posiblemente también residuos de manejo especial, que se nos haya escapado pues alguna pila, etcétera. Incluso, aunque no, les recomiendo ampliamente que no lo hagan, podríamos encontrar incluso residuos peligrosos, desde envases vacíos de sosa cáustica, lejía, ácido muriático, etc. Lo cual básicamente no es recomendable. Esto es darle ya un tratamiento muy específico también por nuestra salud. Este es un primer filtro. ¿Cuál es el segundo filtro? Muy bien. Ahora que hemos identificado los sólidos urbanos por una parte, a los de manejo especial por otra parte y a los peligrosos por otra parte, entonces podremos decir, a partir de ellos voy a hacer una segunda clasificación de los sólidos urbanos, cuáles son los desechos orgánicos y los inorgánicos. Una vez que tenemos los desechos orgánicos separados y que regularmente suelen ser de desechos alimentarios, pues se les da un tratamiento aparte. A los sólidos urbanos, pues tenemos lo que son los textiles, los plásticos, lo que son también los metales, etc. A los de manejo especial también se les da un tratamiento, una separación, electrónicos, quizás algunas pilas, quizás el unicel en grandes cantidades, etc. Y los peligrosos, estos sí hay que dejarlos bien separados, porque si se acuerdan, algunos son reactivos con otros. Y bueno, el tercer filtro, conocer que tenemos dentro de los mismos sólidos urbanos subclasificaciones. Entonces, como les comentaba, en el papel de los plásticos, pues podemos empezar clasificando lo que son los PETs, los HDPE, los PVC, los ALDPE, los poliestirenos, los polipropilenos, etc. Y también con algunos desechos inorgánicos, como lo son los metales, etc. Muy bien, algunas acciones enfocadas, nosotros como promotores ambientales, son acciones directas en la coordinación para realizar acopio de residuos y aplicar de forma indirecta, si ya no vamos a actuar y coordinar las acciones, sino aplicar la educación ambiental para concientizar a la población sobre el manejo de estos residuos. ¿Qué podemos hacer nosotros para impactar de forma positiva en un mejor manejo de los residuos? Bueno, utilizar y difundir la regla de las 3 R's con un énfasis en la reducción. Muy bien, ¿qué son las 3 R's? Yo creo que ya todos tenemos una idea muy clara. Inicia con la reducción. La reducción es básicamente consumir lo necesario para nuestras necesidades. La R de reutilizar es que de los productos que no se pueda prescindir y si es posible darles más de un uso, hacerlo. Y de los productos que podamos separar, porque el reciclaje indica que ya es un proceso que viene industrial. Nosotros no estamos reciclando per se cuando separamos la basura. Sin embargo,
estamos iniciando el proceso de reciclaje. Es el primer paso y quizás el más importante, porque de nosotros viene la iniciativa y es básicamente un proceso de transformación industrial. Muy bien, y generalmente hay algunos autores que ingresan otro tipo de Rs. En este caso me gustaría hablar de la R de revalorizar, es decir, saber elegir las cosas, saber elegir en qué cantidades consumimos, porque eso también viene siendo muy importante de los desechos, ¿no? La anterior, por favor. La anterior. La anterior. Ahí. Muy bien, ¿qué otras acciones podemos hacer nosotros? Reportar y proponer medidas ante las autoridades que ayuden a solventar la seguridad ambiental. Es muy importante volvernos vigilantes de lo que hacemos. Realizar el compostaje con los residuos orgánicos, y esto también es muy importante. Ese 50% que teníamos aparte se puede reducir, podemos reducir lo que colectan los camiones de basura solamente haciendo compostaje y nosotros teniendo esa cultura ambiental de saber hacer. También proponer campañas comunitarias para la recolección de residuos reciclables, confinados y pues residuos de manejo especial y hacer partícipe el consumo responsable en nuestra vida diaria. Muy bien, ¿qué es entonces la importancia del consumo responsable? Es un concepto que defiende que los seres humanos pues deben cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y a los del planeta y escogiendo opciones que favorezcan al medio ambiente y la igualdad social. Básicamente, ser responsable, saber qué estamos consumiendo, quizás empezar a conocer de dónde vienen esas cadenas productivas y a partir de ello tener más criterio para saber elegir las cosas. En resumen, implica pues conocer estas necesidades reales que nosotros tenemos, qué es lo que realmente necesito para vivir, para desempeñarme en mi trabajo, para desempeñarme en algunas otras actividades y no ir más de ello. Muy bien, por último tenemos algunas campañas regionales, como nosotros como parte de la Secretaría de Medio Ambiente, tenemos una campaña permanente ya de acopio de electrónicos en desuso. También llevamos a cabo algunos reciclones, que suelen ser bimestrales, sin embargo, por la situación actual no se han llevado a cabo, pero volveremos a las funciones en cuando no sea posible. Tenemos también una campaña que es modelo en la zona capital, que es el Troque Verde del gobierno municipal de Jalapa, en el cual lo que se acopia ahí ya no son sólidos, no son manejo especial, sino sólidos urbanos como papel, cartón, aluminio, plástico PET y Tetra Pak. Y otra de las instituciones que realizan este tipo de acopio de residuos de manejo especial, en este caso de electrónicos, es la Universidad Veracruzana, las cuales también tienen un gran valor. Muy bien, ahí pueden ver las fuentes consultadas y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado.